En Memorias que Perduran de hoy, vamos a tener una entrevista con un profesor jubilado que ha nacido en Yayagua, pero actualmente se encuentra radicando en el cercado de Cochabamba a partir de 1980 en adelante. Nuestro entrevistado es el profesor Walter Román Dávila, con quien tendremos el gusto de rememorar estas semblanzas de vida, una vida, por cierto, muy fructífera en el ámbito del magisterio. Él ha trabajado en muchísimas unidades educativas en los centros mineros, pero acá en Cochabamba ha participado del Colegio Federico Froebel, el Centro Educativo San Francisco de Asís, como profesor, como educador. Pero también será interesante saber el conocimiento que tiene el profesor Román de don Filomeno Escobar, de doña Domitila Chungara, dirigentes sindicales que en siglo XX y en Catavi, yo diría que han puesto un puntal en la dirección sindical. De esto y de mucho más estaremos hablando con el profesor Walter Román Dávila, a quien tengo el gusto de darle la bienvenida al programa Memorias que Perduran. Su saludo inicial al programa, profesor Walter Román. Buenas tardes. Es la primera vez que tengo el gusto de conocer a Constantino y estoy feliz por esta entrevista. Creo que vamos a rescatar muchas cosas lindas y hermosas de nuestra niñez, de nuestra juventud, de nuestra vida profesional y nuestra vida también matrimonial. Y ahora con la pandemia vamos a ver qué resulta. Muchísimas gracias por haber sido tan amables ustedes y estoy a disposición. Bueno, me gustaría saber ¿cómo ha sido su infancia en Yayagua? Ya había señalado que usted nació precisamente en Yayagua. ¿Cómo transcurrió su infancia? A ver, yo he nacido en siglo XX. En siglo XX. En siglo XX que pertenece también a Yayagua y Catavi, ¿no? La empresa minera Catavi. En siglo XX, aunque todo el mundo me decía, Walter, no creo que hayas nacido en siglo XX, porque todos los de siglo XX han tenido que nacer en el Hospital General de Catavi. Pero ellos no contaban que en ese entonces, porque yo he nacido el 41, soy del 13 de julio de 1941, aquí a la fecha tengo 79 años. Mi mamá pues ha nacido yo he nacido en manos de una matrona. En ese entonces, seguramente, las dificultades económicas por las que hemos pasado muchas dificultades económicas, había mucha pobreza prácticamente, y en ese ámbito he nacido yo, en el año inclusive que ocurrió la masacre del campo María Barzola, donde había muerto mucha gente. Mi pobre mamá, mi pobre papá, ¿qué habrían hecho para hacernos escapar de un lado a otro lado? Y solamente eso recuerdo porque ellos me lo contaron, ¿no? El año en que más o menos ocurrió la masacre del campo María Barzola. ¿Qué otros recuerdos tiene, profesor Román, de su infancia? O sea, en Catavi, Yayagua, siglo XX. Mi escolaridad primaria los hice en las escuelas de Comibol. Había una sola escuela, la Escuela Potosí, así se llamaba. Allí hice desde kinder hasta sexto, que era el anterior sistema de escolaridad en ese sentido. Como todo niño creo que era muy travieso yo, muy travieso. Casi siempre en la calle, porque de repente hasta económicamente a mis papás les convenía que yo esté más en la calle que en la casa, donde consumía cualquier cantidad de lo que podía encontrar para poder alimentarme.
alimentar. Y en el transcurso de mi infancia, pues como todo niño, hemos debido hacer un montón de juegos de los que ahora ya ni se conoce. Aparte de las cachinas, aparte de los trompos, aparte de los chuis, creo que nosotros hemos tenido la oportunidad de desempeñarnos jugando fútbol con pelota de trapo. Y no solamente con pelota de trapo, sino también con lo que conocíamos en Quechua como el pucucho. El pucucho era la vejiga del ganado, donde el camal quedaba cerca, íbamos a conseguirnos y como si fuera un globo inflábamos el pucucho y a patear y jugar fútbol de esa manera. Entonces cada semana íbamos a hacernos regalar esta vejiga y lo teníamos que remojar porque se secaba muy rápido. Y nuestras calles eran todas de tierra o granza de la empresa minera Catavi los rellenaba algunos caminos, ¿no? La granza esa. Entonces era muy rápido que se malograba también nuestro principal material deportivo, como era el pucucho o la pelota de trapo. Aparte de ello, creo que hemos jugado lo que se llamaba el tunco. Ahora creo que conocen como rayuela. Pero yo cuando veo esto, diagraman la rayuela solamente en un sentido, ¿no? Como si fuera una cruz. Pero nosotros teníamos otra clase de tuncos, otra clase de juegos en ese sentido, donde nos poníamos inclusive en el pie, en el empé, una piedra de buen tamaño, para despachar con el pie y voltear una latita que estaba parada allá y saltar de uno en uno para ganar el juego. Después hemos jugado a la rueda o al aro, que también era un juego para corretear, solo que mis papás y mis mamás, por la pobreza, como indicó hace rato, no querían que ella correte por las calles porque gastaba mucho los zapatos, si es que tenía zapatos en ese sentido. Entonces se molestaba mucho que gastaba mucho los zapatos y todo eso. Aparte de eso, no se olviden de la zaratauja. ¿Se acuerdan de Zaratauja, no es cierto? Claro. Nos aprovechamos de todos encima y aplastarlo al pobre allá abajo hasta que pida perdón. Ya pidió perdón, ahora sí, a otro. Y buscábamos a otro compañero para hacer el Zaratauja. El metapaso, otro juego, el metapaso, ¿no es cierto? Luna creciente, luna bajante, una cachetadita, unos tornillos apoyándonos en el que estaba de servicio ahí y maltratarlo un poco en ese sentido. Por supuesto, a todos nosotros nos ha tocado que nos maltraten también en ese sentido. Después hacíamos zancos con latitas de leche, ¿no? Los zancos. Paraditas y nos parábamos encima con unos alambres ahí y caminar. ¿Cuántos de los compañeros cuando queríamos correr acabaron con el tobillo maltratado y todo eso? Pero era nada inestable en ese sentido. Después, con los trompos era los platis o llevaplatis, ¿no es cierto? Hacer volar el platillo o la tapa corona en ese tiempo para ganar de una esquina a la otra esquina en la calle. Después jugábamos también los barquitos, pero no con los papelitos hechos, porque en las minas no habían canales, ni lugares, ni ríos para donde hacer deslizar nuestro barquito. Entonces hacíamos en las canaletas de desagüe de cerca a las casas, con las cáscaras de maní. Es decir, teníamos cuidado de pelar el maní para que salga casi a mitad, y lo manejábamos como barquitos, y nosotros correr con la fuerza del agua hasta donde. Estos son más o menos los juegos que me acuerdo cuando estaba todavía en la escuela. ¿Se acuerda de los carritos de lata? Claro, pues, entre las latas de sardina. La lata de sardina. Juntábamos las
las carretas de hilo de nuestras mamás, que eran costureras. Mi mamá se ha dedicado mucho a la costurería. O también con las mismas latas poner como ruedas las latas de las leches, ¿no? Y poner como los casicoches o casitos, que también con eso. Los voladores. Yo no me acuerdo de haber hecho nunca un buen volador, ni con Huracán creo que se elevaban mis voladores ahí en las minas, sí. Pero en cambio otros tenían tan habilosos para ser volador, que en la primera ya su volador estaba arriba y mandábamos cartitas. ¿Te acuerdas que mandábamos cartitas ahí? Cartitas así, un agujerito, y la carta iba hasta chocar con el volador arriba. Y mandábamos un mensajito para decir: Dios, acuérdate de mí, yo soy un niño pobre, o cualquier cosita para mandar las cartas ahí al cometa o volador que nosotros decíamos. ¿Y cuál de estos juegos era el más preferido por usted, profesor? A ver, realmente he sido muy bueno para jugar con trompo. Era muy bueno. Mis manos estaban rajadas, decíamos nosotros, de tanto encordelar, todo eso. Las manos eran... Mi papá debió quemar más de 10, 20, 30 trompos, porque era muy habiloso yo, y ya no jugábamos a romper el trompo, jugábamos por trompos. Es decir, el compañero perdía su trompo y era para el que ha metido a la Troya, como llamábamos nosotros, ¿no? La Troya. Era más de trompos que hacer tacas o maltratar el trompo y todo eso. Entonces yo me iba a la casa con 2 o 3 trompos ganados y no quería siquiera vaciar mi bolsillo, quería que estén llenos de trompos mis bolsillos, y se agujereaban con facilidad la ropa y los bolsillos y todo eso. Y los pagaderos de todo este gasto eran mis papás, pues. Entonces quemaban los trompos. Mira estas manos. Y me hacían curar las manos porque estaban totalmente rajadas, y con la tierra más, de paso, en ese sentido. ¿Con qué? Con nuestros orines. Nos hacían orinar y decir: con esto se va a perder. Y de paso una enjuagada, o con limón. Pero otra clase de cremas, que por supuesto que ahora hay. Allí en ese tiempo no había absolutamente nada. En eso habrá más o menos mi escolaridad y mi primaria en siglo XX. ¿Y qué recuerdos tiene de su estadía en la primaria? A ver, teníamos un grupo de compañeros, todos ellos profesionales ahora, algunos han fallecido ya, y nos decían, éramos 4, la profesora de este kinder nos decía: ahí vienen los carnavalitos, porque siempre estábamos riendo, siempre estábamos haciendo travesuras. Y nos decía: a ver, los carnavalitos al frente. Y nos llamaban para dar la lección y todo eso, ¿no? Teníamos un maestro, del paralelo, un maestro Romero, no recuerdo el nombre del maestro Romero, y a una persona de edad que a plan de palo los ponía en su lugar a todos los niños en kinder. Era el mejor kinder para los papás, porque desde el primer día que entrábamos a kinder, él ya los hacía marchar y les hacía cantar: ya nos vamos al recreo a jugar. Era el kinder que mejor cantaba. Los otros kinders donde estábamos nosotros, creo que no podían ni aprender la letra, pero el profesor, a plan de palo, haciéndoles marchar, aún en los recreos. Me acuerdo que teníamos un director que cuando nos atrasábamos a la escuela, sacaba su látigo, el director Fernández, uno que con tiempos anteriores había sido de la selección boliviana de fútbol, inclusive René Fernández, ¿no? En las primeras elecciones de Bolivia, él había jugado fútbol. Era el director, pero para la disciplina de los chicos, a los atrasados nos bajaban el pantalón y nos daban con látigo, para no volver a atrasarnos. Era cruel, lo que sea, pero ahí estábamos disciplinados para seguir adelante y no atrasarnos más. Era... marcados nos íbamos, porque el látigo te marcaba el cuerpo, y eso ha servido para que todos los chicos
de la Conmebol en ese entonces, porque todavía era la Patiño Maíz manejaba, ¿no? Eran escuelas de la Patiño Maíz. Esto más o menos como anécdota. Y el ciclo secundario también hizo en Yayagua en siglo XX. Sí. A ver, cuando yo fui casi iniciante del primer colegio que se hizo en Yayagua, el Colegio 1 de Mayo. En Yayagua. Para que haya ese colegio habían peleado mucho Federico Escobar Zapata, Irineo Pimentel, el flaco Filemón Escobar y muchos papás más para que haya en Yayago un colegio, porque después todos iban en un tren que se llamaba Sucho, allá el Sucho, se trasladaba hasta Uncía, porque era el único colegio, el colegio Rafael Bustillos. Era el único colegio en el norte potosino, ahí. Entonces todos se iban ahí. Nosotros cuando egresamos de la escuela el 55, para empezar el 56 en secundaria, bueno, era una aventura ir en el Sucho, en el tren de este siglo XX hasta Uncía. Y todos esperanzados en eso, pero nuestros papás dijeron, un momentito, aquí hemos peleado todos y se hace, a partir de este año, funciona el Colegio 1 de Mayo. Entonces, fui fundador prácticamente del Colegio 1 de Mayo, primer año, ¿no? Empezamos en el primero y los primeros bachilleres que hicimos en los 6 años hasta el 61. Yo salí bachiller el 61. Yo me acordaba con los compañeros decir cómo hemos sido más o menos unos alumnos regulares en el colegio, si todo el tiempo estábamos con unos juegos hasta torpes. No sé si te acuerdas tú de capujas. ¿Te acuerdas lo que es una capuja? Hacer soltar los materiales al compañero distraído, y si soltabas, se lo llevaba el compañero. Y eso era la capuja. Después jugábamos hilito en la boca, es decir, teníamos que tener un hilito en la boca y mostrar, hilito en la boca y mostrar. Y si no, había que pagar alguna situación, si no tenías hilito en la boca. Más allá estaba haciendo, cuida la pajla, y teníamos que caminar con el hilito en la boca, cuidando la pajla en la frente, porque si no venían y te pegaban demasiado. Y si no, además tenías que cuidar tu espalda, porque te decían uno que venía de atrás, combo atrás, y tenías que caminar con la otra mano, ¿no? Atrás, porque si no estaba atrás tu mano. Bueno, ¿cuántos años habremos estado ahí? En secundaria, te estoy hablando de secundaria, en estas cosas que de repente no han permitido que seamos buenos alumnos, porque estábamos más pendientes de que si me está viendo, si me va a sonar, no me va a sonar, si me va a dar la penitencia, no me va a dar la penitencia. Entre esas cosas estaban nuestros estudios en 1 de Mayo. Pero también he tenido suerte en el 1 de Mayo de destacar en 2 cosas. ¿Lo conoces a Coco Manto? A Jorge Mancilla Torres. Jorge Mancilla Torres, sí. Él era mi compañero, no de curso, estaba en curso superior, pero él era el que preparaba los sketches cómicos y nosotros éramos los que actuábamos. Claro que junto a él también. Sus artistas. Tenía mucha habilidad para preparar estos teatros. Y me gané yo un apelativo de Cachito. Y hasta ahora muchos compañeros me conocen como Cachito. A veces no saben, él es el Walter Román, dice, no, él es el Cachito. Y por Cachito me reconocen hasta ahora muchos de los compañeros, ¿no? Porque Jorge Mancilla Torres era el que me puso ese sobrenombre también, y con ese sobrenombre yo actuaba casi en todas las horas cívicas que se presentaban en el colegio. Entonces, una de las cosas era el teatro infantil o juvenil, como se llame, pero ahí hemos destacado bien. Éramos gente que lo quería el colegio porque teníamos esa habilidad, ya teníamos esa habilidad. Y otra cosa que en el colegio era el básquet. Fui, una situación aparte, muy bueno en el básquet, muy bueno. Hemos formado un equipo excelente que en premio nos han llevado a Sucre para jugar con el Junín de Sucre
el Sagrado Corazón. Nos han llevado a Potosí para jugar con el Pichincha y con, no recuerdo el otro colegio. Nos han llevado a Oruro para jugar con el Saracho y el Bolívar. Y nos han llevado a otras minas más, donde realmente teníamos los resultados positivos casi siempre. Entonces esas cosas han influido también en mi vida, que a la larga continúo haciendo, según te voy a contar más adelante. Pero esto es lo que ha ocurrido en secundaria, ¿no? Entonces, y ahora, ¿cómo surge la idea de estudiar para ser profesor? Gracias. A ver, yo quería ser ingeniero agrónomo, pero me adelanté en decirte que éramos muy pobres. Aún mi papá, siendo profesor de música ya en el Colegio Primero de Mayo, cuando salí bachiller, él me dijo, hijo, te doy 2 años que voy a poder soportar para que estudies lo que quieras. 2 años, no más. Y era el último año que en la normal de La Paz, en el Simón Bolívar de La Paz, aceptaban a los bachilleres para hacer 2 años de primaria. Entonces esto ha influido en mi vida para que, cerrado, me vaya a la normal y apruebe el examen, y lo he hecho más o menos con ventaja. El aprobar el examen de entre 200 y más alumnos, yo era el número 20 en la lista de aprobados. Eso me decía, ya, esto está bien. Y me aferré, hice los 2 años para egresar como profesor de primaria. Pero esto es lo que me llevó a ser profesor. Aparte te contaré después de lo que fue mi vida profesional como profesor. ¿Y cómo resultó el cambio de Yayagua siglo XX hacia La Paz? A ver, estábamos desubicados en muchas cosas. No conocíamos ascensores, no conocíamos el Palacio de Gobierno, no conocíamos, me acuerdo que en ese tiempo, con el MNR ya, con Paz Extensoro, habían campesinos que paseaban las calles de La Paz con un séquito atrás como guardaespaldas, como bandoleras. ¿Se llaman bandoleras? Con unas cosas con balas aquí, como los mexicanos, así, detrás del compañero que estaban ahí. Y Dios santo, eso sí era para asustarse. Bueno, a mí me ha tocado, después de estar presente en un solo partido de fútbol del sudamericano, el 63, porque el 63, yo salí bachiller del 61, y eso es el 62, 63, hice mi normal en La Paz. Así que cada vez que teníamos libre nos íbamos a ver a la selección nacional para verlo a Agustín Ugarte, a Osberto García, al Tutul Alcócer, a López el arquero, y a todos los que en ese tiempo nos han dado una gran satisfacción. Tengo en alguna parte una fotografía con el maestro, con Ugarte, ¿no? Los normalistas, maestro, una fotito, por favor. ¿Cómo no? Y listo. 2 o 3 fotos que después se quedaron en el recuerdo nuestro, y estábamos en el sudamericano. Tuve la suerte de entrar a un solo partido en el sudamericano. ¿Por qué? Porque cuando me tocaba hacer las prácticas, me tocó hacer en la escuela Brasil, que estaba en La Montes, cerca donde es ahora la terminal de La Paz. Por ahí estaba la escuela Brasil. Y me tocó con una jovencita que había sido amante o no sé qué del ministro de Educación, Ciro Humboldt Barrero, que en ese tiempo era. Y ella me dice, mire, sus prácticas están muy bien, pero me van a decir que no sé calificar. En vez de ponerle 70 a usted, que merece los 70, le voy a poner 45 o 47. Pero me dice, en compensación de esta injusticia, yo les regalo una entrada, porque es mi pareja, me dijo el ministro de Educación. Tengo 3 entradas, y me dio una entrada para mí para entrar al partido Bolivia-Argentina. Bueno, yo feliz, ¿qué importaba mis calificaciones? Estaba aprobado, era una nota de aprobación, y listo. Y
me fui para ver y por supuesto la algarabía, el sueño y la alegría de haber ganado 3-2 a la Argentina con un penal fallado por Max Ramírez, pero sobre la marcha después del córner, Camacho, Wilfredo Camacho, dio un cabezazo y ¡chin! Listo. Y ganamos. Y toda la noche con fiestas en La Paz y en todo Bolivia, porque hasta que sacamos el campeonato. Esto va en ese sentido. Su estadía en La Paz fue productiva entonces. En ese sentido sí. No, yo creo que en todo sentido, porque después en la normal me he desempeñado también bien. He jugado básquet por la Asociación de La Paz, precisamente en el Club Simón Bolívar, que pertenecía a la normal. Me ofrecieron para jugar por la normal el internado, que era para mí más barato. Pero los mismos internos me dicen, Walter, tú juegas muy bien el básquet, no te metes con los internos. Los internos no duermen. Toda la noche están jugando, caman, están chupando, están jugando dados, naipes, y no te vas a echar a perder aquí. Preferible que pagues nomás tu alquilercito, el cuarto que tienes allá, y listo, estás libre de todos ellos. Los vas a ver, aplazado. me señalaban a los internos, a los que tenían el internado, aplazado. Pero están aquí. Menos mal que yo, por suerte, gracias a ponerme de sobreaviso, ya estaba jugando básquet en ese sentido. Y La Paz también ha servido, después te cuento, La Paz ha servido para que yo vaya a ver a los Globetrotters. ¿Has escuchado alguna vez de los negros o malabaristas? Claro. De Estados Unidos. De los Estados Unidos. Ese año, cuando yo estaba todavía en la normal, fueron a La Paz. Y hicimos lo imposible por ir a verlos a ellos y los he visto. Después te cuento que yo he jugado básquet en siglo XX contra los Globetrotters. Más adelante te cuento eso. Entonces he tenido hasta ese placer de haber jugado básquet contra los negros. El score después te cuento. Cuando he egresado de la normal, nuestros profesores nos han dicho, ustedes que van a ir al interior de la República, van a ir a las minas, van a ir a los campos, no puede ser que se vayan de La Paz sin conocer el Palacio de Gobierno. Y han hecho el trámite para que después de la promoción, todos los de la promoción, vayamos una noche al Palacio de Gobierno, donde todavía estaba Víctor Paz Estenssoro como presidente. Nos recibió él y para qué te cuento, que nosotros no estábamos acostumbrados a tomar whisky, porque nos dieron whisky a todos. Pero desesperados por querer coger una copita de whisky, desaparecían las copas ahí, apenas entraba el garzón ahí, y ni siquiera esperaban porque no sabíamos nosotros que había que esperar el refresco, el ginger o lo que sea para mezclar con el whisky. Le metimos así, ay, tan feo whisky, tan feo trago, pensábamos que era cualquier cóctel, algo así, y todo, pero en 2x3 amanecimos mareados, hubo escándalos entre parejas en pleno Palacio de Gobierno, unos lacazos por aquí, otros lacazos por allá, así que nos fuimos a la casa y al día siguiente a la normal nos han metido una que han creído qué clase de maestros hemos formado y todo por el escándalo que algunos de los compañeros habían hecho en el Palacio de Gobierno. Esto es lo último antes de dejar La Paz. Pues volví a mi tierra como ya profesor. ¿Dónde fue su primera actividad ya como profesor? Volví a siglo XX. ¿A siglo XX? A siglo XX, a mi tierra. Porque mis papás estaban allá y ellos siempre se han sacrificado tanto mandándome a La Paz. Yo debo ir para retribuir ahora el sacrificio que han hecho ellos. Así que me fui a siglo XX y trabajé en la escuela número 4, porque había muchas escuelas ahí, la escuela Franz Tamayo. Entonces allá me dieron el primer año, sexto curso, para atender sexto curso.
y me han hecho trabajar con 110 alumnos. Es decir, la mayoría trabajaba con 50, con 60 y todo eso, pero como era unas... No, ya habían dos escuelas ahí en siglo XX, pero a mí me dieron 110 alumnos. A mí me convenía porque hasta los 50 alumnos pagaban nomás lo que es el haber correcto. Pero a partir del alumno 51, 52, nos pagaban como excedente. Lo que no recuerdo si era un pesito, 2 pesitos o 2 pesitos por alumno. Entonces todos los profesores se desesperaban por tener excedente en los cursos. Yo entonces, y por supuesto que estaba controlado, muy controlado por el director. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace un recién egresado con 110 alumnos en sexto curso? Entonces estaba, y precisamente porque estaba yo controlado por todos los profesores y el director, tenía que prepararme lo más posible y ha sido beneficioso también en mi profesión haberme preparado en ese sentido. A medio año fundaron otra escuela, se llevaron casi a la mitad y me quedé con 60, ¿no? Fundaron más escuelas en siglo XX. Y bueno, llegó el año más o menos después de haber trabajado en la Escuela 4 varios años, el 69 era el primer año que se fundaron los ciclos intermedios. No sé si te acuerdas. El 69, los ciclos intermedios. Y me llevaron a mí al primer ciclo intermedio en siglo XX que se llamaba Bolivia, el ciclo intermedio Bolivia. Entonces, como fundador también, los profesores estuvimos por ahí. Me he enterado que Olga Vázquez, la esposa de Filemón Escobar, también ha sido entrevistada por vos y ella trabajó conmigo ese primer año también, Olga Vázquez, que fue mi compañera del 1 de mayo también, ¿no? No de curso, porque ella estaba en curso inferior, pero mi compañera al fin, como en el colegio. Hasta ahora mantenemos muy buenas relaciones todavía con ella, cada vez que nos encontrábamos y todo eso, ¿no? Entonces fui fundador en ese colegio y después tenían que fundar otro más por la explosión demográfica escolar. La escuela número 14, Martín Cárdenas, donde fuimos también fundadores de ese colegio. Martín Cárdenas, en el campamento Villa Azul en siglo XX. Allí conocí a mi esposa, bueno, pero eso te lo cuento después. Trabajé con ella como profesor de ciencias, ella egresada como profesora de química y biología y ciencias naturales, y entonces hacer las tareas juntos, planificar juntos, nos dio la oportunidad de conocernos y más adelante fue mi esposa. Pero eso te lo cuento después. Bueno, ¿qué podría destacar, profesor Román, de las escuelas de Comibol? Bueno, en aquel tiempo, porque ahora ya no hay más este sistema educativo. A ver, todo el mundo me ha dicho, ¿por qué éramos buenos los alumnos de la Comibol frente a las otras cosas? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Eran buenos los profesores? ¿O qué es lo que ha ocurrido? A ver, la situación era la siguiente. Profesor que a fin de año rendía mal con sus alumnos, retirado de la empresa. Se tenía que ir. Es decir, los profesores teníamos que desesperarnos, inclusive trabajar las vacaciones invernales para rescatar a los alumnos que estaban con retraso. Porque si llegaba el fin de año, las pruebas no los hacían los profesores, mandaban desde la Oficina Central de La Paz a todas las minas una misma prueba. A todas las minas una misma prueba. La misma prueba estaban dando en Huánuco o en Colquiri o en San José, y lo mismo en las escuelas del siglo XX, la misma prueba, con tribunales que ellos abrían lo que estaba lacrado, bien, todo eso. Guay del profesor que saque alumnos sumamente bajos en su porcentaje de aprobados. Retirado de la empresa. Retirado de la empresa. O algún desliz de profesor, retirados de la empresa, eran muy estrictos. Eso ha hecho que nos disciplinemos como profesores. Y eso mismo ha hecho que nos desesperemos porque nuestros alumnos asimilen de tal manera todas las asignaturas y que, llegado el examen, realmente nos
nos dio la satisfacción de que no éramos retirados. Yo en 2 años he ocupado el primer lugar en la materia en primaria, ¿no? En primaria, siendo ya profesor, el primer lugar en lenguaje. Porque todos los años ocupaba el primer lenguaje la hermana Remedios Ayllón, que era hermana de Manuel Ayllón, que era director general de educación en Comibol, en La Paz. Muy, 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 muy centrada, profesora, muy dedicada también. Pero ella todos los años, primer lugar, primer lugar, primer lugar. Cuando yo llegué, me tocó ocupar el primer lugar por la aprobación de alumnos. Me he hecho un profesor desconocido ha ocupado el primer, ya era otro orgullo para mí en ese sentido, ¿no? De haber ocupado en la materia del lenguaje. En las otras, chanca y cachaba, como decimos, pero el lenguaje era mi fuerte. Siempre ha sido mi fuerte en lenguaje y después con el tiempo en ciencias naturales, porque después daba las dos asignaturas. Yo pienso que esa exigencia que nos hacían y con la amenaza de ser retirados o decirnos, mire, usted tiene que, si no quiere dejar Comibol, váyase a Pacuni, váyase a Chorolque o váyase a las minas más alejadas de la Comibol. Y los profesores aceptaban irse por no ser retirados de la Corporación de Bolivia. Esto creo que no sé si vale como explicación, ha sido que nosotros vayamos siendo profesores más o menos, que nos destaquemos en el trabajo en beneficio de los chicos. Pero era una amenaza grande la que teníamos. Ahora, en un centro minero, el profesor no está al margen de la actividad política, cultural, sindical. Me gustaría que pudiéramos hablar el tema sindical. ¿Cómo es que le conoce a doña Domitila Chungara, a don Federico Escobar, a Filomón Escobar también? Primero, Irineo Pimentel. Aparte de ser un dirigente de la talla de Federico Escobar, era mi vecino. Y era un gran dirigente deportivo, además. Y él lo he visto jugar de chiquito, y ya lo vi jugar a Irineo Pimentel básquet. Era un buen basquetbolista también. Y cuando me vio a mí, pues, jugar básquet, tenía cierta preferencia por mí. Y yo tuve políticamente cierta preferencia por Irineo Pimentel, no tanto por Escobar ni de Filemón, pero sí por Federico Escobar. Eso es aparte. Domitila Chungara. He sido maestro yo de sus 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Ella era ama de casa. Entonces, con los problemas que tenía en la casa, porque tenía ella mucho problema familiar, con un trabajador minero muy, muy, muy rudo, creo, en ese sentido, y venía y me dice, profesor, ¿por qué no habla con mi esposo? Es muy abusivo con mis hijos y conmigo. Ella vendía salteñas, Domitila Chungara. Era muy pobre. Vendía en la pulpería de siglo XX. No sé siglo XX, ¿no? ¿Conoce siglo XX? Sí. Ok. Ahí en la pulpería del siglo XX y también en las afueras del colegio Martín Cárdenas de la 14. Ahí vendía salteñitas ella. Y como era yo el profesor de sus hijos, me dijo, vaya a su casa. Y a su esposo le había dicho, le avisado al profesor Walter, que tú eres un abusivo con las chicas y con los chicos y todo eso. ¿Quién es el profesor Walter? Que venga aquí y lo saco a patadas de mi casa. Va Domitila y me dice, profesor Walter, mi marido ha dicho que lo va a sacar a patadas, así que ni se anime a ir. Yo he dicho, no, voy a ir, Domitila. Se animó a ir. Me he animado a ir. ¿Quién me va a sacar a patadas? Pues me ha visto, es el profesor Walter. Profesor Walter Paz, qué atento, qué nueva persona, era otra persona. Yo he dudado de las cosas que me decía la Domitila. En ese sentido, porque su marido conmigo era muy diferente. O yo me habré ganado el respeto del Señor por muchas cosas también, en ese sentido. Pero a partir de eso, de esa experiencia y todo eso, Domitila venía cada vez con
algo que yo pueda ayudar como consejo, ¿no? Como asesorar en algunas cosas. En cuanto a la educación del ciclo, no tanto a la parte sindical, porque no me llamaba más la atención sindical, sino solamente cuando era representante de mi colegio, como la asociación de maestros o algo así. Pero después no hemos tenido problemas. En el colegio, ¿puedo retroceder un poquito? Claro, claro que sí. Cuando estábamos en el colegio, habían dos pugnas por el centro de estudiantes. En todos los colegios hay un centro de estudiantes. Unos dedicados a la izquierda, a defender a alumnos de Escobar, del Filemón Escobar, de Federico Escobar, y de muchos trotskistas, ya el trotskismo estaba ahí. Y nosotros éramos defensores de la iglesia, de los padres que estaban ahí, eran los padres oblatos de María Inmaculada, de la mayoría del Canadá, ¿no? Vinieron del Canadá para hacer su trabajo. Nosotros estábamos pegados en la JEC, Juventud Estudiantil Católica. Ahí estábamos. Entonces era un frente que cada elección por el centro de estudiantes era hasta ir y meterse a pelea con los dos grupos. Hasta que yo he salido bachiller, nunca nos han ganado, entre paréntesis, los de la izquierda, podemos decir, los trotskistas, los comunistas, o los que tenían. Y tenían cursos ellos. Había un curso que dictaba Filemón Escobar, que era Máximo Gorki. Se llamaba su escuela Máximo Gorki. Allá se preparaban los dirigentes del Colegio Primero de Mayo. Ahí estaba el Lora. ¿Lo conoces a Guillermo Lora? Guillermo Lora. No a Guillermo, no, a Miguel Lora. Miguel Lora y varios de ellos, ¿no? Cuando nosotros estábamos saliendo bachilleres, ellos habían dicho, ¡ay, ya se está yendo la oposición! Jorge Mansilla, Cocomanto, también era nuestro secretario general del Colegio Primero de Mayo, en favor nuestro, de la iglesia, ¿no? Porque después él fue a trabajar en la Pío XII, que era también dependiente de los curas en siglo XX. Entonces, él también era nuestro. Y su hermano menor, Marcial Mansilla, no sé si lo conoces, a Marcial Mansilla, claro. Periodista también. Él ha egresado conmigo como bachiller, el 61, ¿no? Y varios de los compañeros. Así que Jorge, la vez pasada, no la vez pasada, hace 2 años me encontré con él y me contó algunas experiencias de como embajador en México. Y yo le digo, oye, mira, yo tengo el orgullo más grande de haber sido tu compañero, habernos criado juntos, haber sufrido, haber sido unos gualaichos juntos, y mira dónde has trepado tú. Y él, entre paréntesis, te digo, me dijo, mira, Walter, no hables mucho de mí cuando estés con los compañeros, porque por esta situación política te pueden decir una cosa, pueden decir, frénate. Suficiente que hemos sido compañeros, somos compañeros, nos queremos como compañeros, pero frénate en esa clase de nombrar que era tu amigo Jorge Mansilla. Seguramente tenías razón en ese sentido, pero ya, esta es la cosa. Creo que por ahí ha pasado mi participación un poco alejada, digamos, del sindicalismo. Estaba en la noche de San Juan también, la noche de San Juan. La masacre. Y he escrito un artículo para mis compañeros, la noche de San Juan, porque a mí me gustaba escribir también cosas pequeñitas, varias cosas sobre lo que me gustaba escribir y fotocopiaba para repartir a mis compañeros. Y me dijeron, Walter, tú estabas en la noche de San Juan allá, escríbenos algo. Entonces se los he escrito algo de la noche de San Juan allá, lo que a mí correspondía. No, la visión de otros es diferente, de otros es diferente, de otros es diferente, de otros es diferente. Pero ¿Y cuál es la versión suya sobre la masacre de San Juan? A ver, primero yo estaba en Yayagua festejando San Juan, haciendo las fogatas. Sabía que el 24 los carabineros, como los conocíamos nosotros, a los de la policía,
Cada 24 hacían sus disparos al aire, ¿no? Saludando su aniversario. Nos estábamos recogiendo nosotros de Yayagua a siglo XX, donde yo vivía, siempre en siglo XX. Sería a las 5 de la mañana, más o menos. Y todavía en el sindicato hemos encontrado, en la puerta del sindicato, una fogata linda donde estaban todavía charangueando los compañeros. Y me dice, oh, profesor Walter, un traguito más. Y no me quedé a compartir con ellos. Ya nos estamos yendo, mañana tenemos no sé qué. Y me pasé hasta la casa. Yo vivía cerca de las escuelas en siglo XX, ¿no? De la Pío II. ¿Conoces la Pío II, la iglesia del siglo XX? Allá abajito vivía yo, frente a las escuelas de siglo XX. Ahí estaba ubicado mi hogar. Cuando llegué, entre las 5:30 debió ser, había una ráfaga de no sé qué, yo estaba medio duro por si acaso, entre paréntesis. Y estaba solamente con mi hermana. Mi hermana me hace despertar y me dice, Walter, ahí no sé qué cosa. No, son los tiros que hacen los carabineros, es su fiesta. Todavía yo. No, nos han dicho que pongamos colchones, pongamos frazadas a las paredes, porque están disparando de todo lado. Bueno, he dicho, no, yo no te creo, pero ya me he levantado, serían las 6, digamos, 6 de la mañana. Entre 5:30 y 6, porque la cosa creo que empezó entre las 5 y 6 de la mañana también. Cuando abrimos la puerta, un señor que estaba corriendo a su trabajo, ¡pum!, un balazo. ¿Quién va a salir de la casa? No salgan. Tirado ahí. Y con el miedo y todo eso nos hemos encerrado. No estaba más. Eso ha ocurrido y solamente ya no había ni Pío XII, no había La Voz del Minero, ya no había 21 de diciembre, ya no había noticias. Y a mi hermana le digo, sobre las 10 de la mañana, voy a ir a ver por el sindicato, ¿qué es lo que ha pasado? Me levanto, voy a ver a la altura del sindicato y cada metro, charco de sangre, todavía un olor a gases lacrimógenos, a pólvora y todo eso por el sindicato. Y el sindicato rodeado de los soldados del Ranger, que ellos eran los que han asistido ahí. Por favor, pasen. Ya no había paso al Yayagua, había que darse la vuelta por otros lados si queríamos llegar al Yayagua, ¿no? Porque todo ese trayecto estaba equivocado. Cuando veo bajar de la pulpería de siglo XX, más o menos, sería unos 1,000 trabajadores o menos. Y venían con banderas y venían con dinamitas y decían, ahora ya no estamos borrachos, ahora ya no estamos duros, que muera la bota militar, que mueran los desgraciados, muerte compañeros. Y venían, yo estaba ahí frente al sindicato y decía, si ocurre algo, ¿dónde voy? Estaba buscando ya canaletas donde irme a esconder, árboles donde detrás, porque parecía que otra vez se iba a armar la grande, por decir así. Se iba a armar la grande. Y ahora pues se acercan a los que estaban haciendo de guardia, ahora les empujaban. Menos mal que hubo serenidad en algunos soldaditos. Por favor, pase, señor. Por favor, pase, señor. Yo decía, si uno de ellos nomás por nerviosismo lanzaba un tiro, y era otra vez otra masacre en ese momento. Y no hubo nada. Los soldados pasaron hacia la planta, hacia el campamento 1, hacia el estadio, y se dieron la vuelta hacia el Yayagua para seguir protestando. Y después yo me he enterado que en el sindicato, por su victoria, los comandantes del ejército estaban tomando whisky y comiendo buenos platitos en el sindicato mismo de los trabajadores. Así más. Esto es más o menos lo que yo he escrito, claro, con algunos más detalles en la crónica que hice, y los compañeros lo tienen todos sobre la masacre de San Juan. Bueno, y eso ¿cuándo es que decide venirse a Cochabamba? Ok. A ver. Me llamaron de La Paz
fue el señor Montero de la Paz, de la Oficina Central de Educación. Me dice, necesitamos un director para un ciclo intermedio en Colquiri. En Colquiri. Walter, queremos que tú vayas a Colquiri. Así que me fui a Colquiri, me fui a Colquiri el 68 me fui a Colquiri, y directamente para la fundación de ese intermedio Bolivia en Colquiri, en Calacalita, se llamaba así el lugar. Allí estaba y quise volver al siglo XX como director ya no como profesor, sino como director. Y di un examen en Colquiri para ser director en siglo XX. En siglo XX se enteran los profesores, el profesor Walter Román va a dar un examen para irse de nuevo a siglo XX. Y han asistido al examen porque me han tomado un examen. Han ido los de la Comibol y me toman un examen, me dicen qué piensas tú, cómo la Comibol, cuál es tu plan y todo eso. Y me aprueban, me han aprobado para volver a siglo XX como director. Bueno, vamos a hacer todos los trámites, te vas de director a siglo XX. Cuando voy a siglo XX, me dicen, estoy viniendo con un examen aprobado. Walter, no has de poder volver aquí a siglo XX. Sabemos que en Colquiri has agarrado armas contra los mineros. ¿Qué? Has agarrado armas contra los mineros en el golpe de Natuch Buch, creo era, más o menos. Natuch Buch. Momentito, pero eso era en Todos Santos. Eso era en Todos Santos o en Semana Santa, no recuerdo. En Todos Santos. La masacre de noviembre. En Todos Santos era, ¿no? Todos Santos. Todos Santos. Yo soy Todos Santos, yo estoy jugando un campeonato nacional minero en tenis, donde he ganado un trofeo de este vuelo para Colquiri con mi compañero Luis Valencia. Yo estaba jugando tenis y han ido los de siglo XX, los de Catavi. Yo no me he metido jamás, ni conozco cómo es un arma y cómo se dispara un arma. ¿Cómo han hecho aparecer esta situación? Y les dije, esto no está bien, no está bien. Esto es la calumnia más grande por la que me han esperado aquí en el siglo XX. Voy a terminar este año en Colquiri y me voy a retirar de Comibol. Ya no quiero saber, porque tengo vergüenza. Me avergüenzo de haber trabajado aquí en el siglo XX, de donde soy, para que me esperen con esto, que es toda una calumnia. Esto ha apresurado a que, llegado el fin de año, haga todos los trámites para retirarme y venirme a Cochabamba. El 80 nos hemos venido, ¿no? El 80 y el 81 ya estaba trabajando aquí en Cochabamba. Eso ha apurado mi retiro de la Comibol. Por supuesto, si te contara las cosas que han ocurrido después de que me he retirado, es otro momento para poder contar, porque es una historia linda y hermosa también que cada vez mis compañeros, Walter, queremos que nos cuentes de nuevo eso, de nuevo ese pasaje, así, en ese sentido. El primer año que me vine aquí a Cochabamba, hemos mendigado, yo y mi esposa hemos mendigado un cargo aquí en Cochabamba. Es decir, el magisterio estaba hecho para los cochabambinos, para nadie más. No había, no. Cambio de distrito, imposible. Después de 2 o 3 meses de estar parados, me dan un puesto en Punata. Y se produce una vacancia de un director. Presento los papeles, un plancito, todo eso. Señor, usted se va de director a Punata. Y el primer año me hice director en la escuela litoral de Punata, donde he estado solamente un año. Después de eso, me vine aquí a Cochabamba porque estaba también la devaluación. Nuestros pasajes no servían para nada. Mi esposa todas las mañanas tenía que levantarse 1 de la mañana para ir a comprar 5 pancitos por los hijos y todo eso. Cuando me vengo aquí, me dan un puesto en Cámaras Junior, aquí cerquita de mi casa. En Cámaras Junior, trabajo ahí 2 años en Cámaras Junior y después yo busco Fe y Alegría para trabajar. En Fe y Alegría he trabajado varios años aquí en San Francisco. Después me hice director en
en Fe y Alegría también en El Salvador, con educación alternativa, teniendo a mi cargo, siendo profesor de primaria, era director de secundaria, era profesor de secundaria, porque tenía a mi cargo primaria, secundaria y la parte técnica, ¿no? Peluquería, mecánica, no sé qué otras reparticiones más. Entonces me dice, ahí me jubilé el 2008, y el último año, inclusive la promoción del colegio, del colegio llevó mi nombre. Y si queremos llevar su nombre director. Entonces una promoción inclusive lleva mi nombre en Fe y Alegría. Entonces, ahí más o menos ha terminado mi actividad docente. En esa parte. La parte deportiva es otra historia que si tienes tiempo, no sé si tienes tiempo, te lo podría contar también un poco a la rápida. No sé. Muy brevecito, sí. Muy brevecito. A ver, yo te dije que conozco el país, casi todos los departamentos, menos Pando, gracias a haber jugado básquet y gracias a haber jugado tenis, las dos cosas. Estas dos cosas me han llevado por todo el país. Te dije que había, en cuestión deportiva, he jugado con los negros de los Estados Unidos, sí, siendo el más petiso. Es que yo tenía buen pulso, además. Tenía buen pulso. No necesitaba que me meten bajo la bomba, bajo el aro, porque de lejos algunos me conocían como Mano Santa. Está el Mano Santa, así. O en ese sentido, porque era mi fuerte en ese sentido, ¿no? Después, creo que me he retirado de la Corporación Minera de Bolivia, siendo campeón nacional minero, a ver, en tres cosas. En básquet. Antes de retirarme, fui campeón nacional minero. En Guanuni se jugó la final contra los guanuneños y les ganamos en su cancha. Y en Qatar nos esperaron como a héroes, con guirnaldas. Sí, los trabajadores han abandonado sus trabajos para hacer un callejón y así vimos ahí, porque después de mucho tiempo habíamos sido campeones mineros en básquet. Fui campeón nacional minero en tenis, en Potosí, antes de retirarme. Y dejar la copa en ese sentido con un compañero que ha fallecido, Luis Valencia. Y fui también campeón minero del integrado de fútbol, siendo arquero. No soy alto yo, soy nomás relativamente petizo, pero era buen arquero. Sabía ubicarme en el arco. Todo el mundo me decía, al Walter Román sale limpiecito del arco. No se ensucia para nada, pero sabe ubicarse. Ataja los penales, ataja una cosa. Y bueno, así me he retirado de mí. Hasta ahora, hasta la costó, sigo jugando básquet. Tengo 79 años, sigo jugando básquet y sigo jugando raqueta frontón. Mis compañeros ya no están así por esto de la pandemia. Desde marzo ya no asistimos, ya me olvidó qué será la raqueta, qué será la pelota de básquet, de repente me olvidó, no voy a saber ni dónde es el tablero ni dónde el básquet. Y para terminar, casi costo, si me permites, me he casado con una profesora el año 1972. Tengo 48 años de casado. Tengo 5 hijos, una mujercita, 4 varones, todos profesionales, muy buenos profesionales. Una de mis hijas sacó una maestría en Chile, la mujercita, y mi hijo sacó una maestría en Holanda. Y ahora están aquí, todos están trabajando aquí. Con dificultades, no con dificultades, pero están trabajando. Y finalmente quiero decirte que la ayuda que Dios me ha mandado aquí, en todo este tiempo, en mi peregrinar como profesor de un lado a otro lado, es mi esposa. Yo digo siempre, mi esposa Ivette Calvimontes, ella es de Sucre, seguramente ya la vas a conocer. Es la ayuda que Dios nos
mandado a la casa, porque ella ha arreglado muchas cosas, porque yo casi era un tiro al aire también. No te he contado esa parte, no te he contado esa parte, pero ella con su comprensión, con su cariño, con todo el amor, porque esas son las mujeres, porque te dan de todo. Y ella ha arreglado mi vida, ha arreglado mi hogar, no he defraudado a nadie como profesor, más bien por el contrario, les he hecho quedar muy bien a los de Catavia, a los de siglo XX, a los de las minas, a mis... En base que no ha sido malo, soy bueno, sigo siendo, en raqueta sigo siendo bueno, y caigo bien, te digo, Costo, como amigo, caigo bien, puedes decirme qué alabancio es este ñatito, este Walter Román, pero caigo bien, algunas veces cuando no voy a las farras, ¿por qué no has venido, hermano? Era un aburrido, todos nos hemos ido temprano, necesitamos de tu chispa, ¿no? Y los maestros y ustedes, los periodistas, tienen que tener chispa, son muy serios. Me alegro que me hayas regalado el tiempo de entrevistarme una sonrisa. ¿O quieres que te pague por la sonrisa? No, ¿ve? Pero claro que tienes que regalar a todo el mundo esa sonrisa. Gracias, Cuando profesor. entrevistas, regálaselos. Necesitamos Costo. Yo con eso creo que he llegado al final. Bueno, quiero agradecer por haber aceptado esta entrevista y su saludo final para la gente que ve Memorias que Perduran. Mira, yo no sabía que hay gente que sigue me he enterado, pero saben, me conocen los compañeros, un saludo de carcajada, porque yo lo que les digo es, hay que reír a carcajadas y vamos a ser felices. Y primero hay que reírse de uno mismo y después nos reímos de los demás. Y en hecho, Walter, es una gran verdad. Entonces nos tenemos que reunir cada vez. Saludos a ustedes, compañeros. Y aquí a Costo, a Constantino, le agradezco infinitamente por haberme prestado su tiempo, regalado su tiempo y haberme hecho una entrevista. De repente, a través de él, voy a llegar a todos ustedes. Un saludo cariñoso para todos ustedes. Cuídense mucho, cuídense. Los necesitamos a todos ustedes. Gracias, Costo. Bueno, muchas gracias, profesor Walter Román. Ha sido grato conversar con usted sobre esta semblanza de vida que se inicia precisamente en siglo XX. Un centro minero tan reconocido por su aporte en la minería nacional, por el aporte también de la talla de dirigentes sindicales como Irineo Pimentel, Federico Escobar, Filemón Escobar, doña Domitila Chungara, de quien hemos podido conversar algo sobre su trayectoria de vida, pero además conocer su dedicación en el ámbito del magisterio, siendo profesor de ciclo básico por muchísimos años en siglo XX, luego un salto hacia Colquiri y finalmente venir a radicar en Cochabamba, pero siempre en esa vocación de profesor, en esa vocación de docente que le ha permitido desarrollar su talento, sus aptitudes para la enseñanza de los niños. Ha sido grato también saber de su actividad deportiva, saber que ha incursionado en el básquet, el tenis, el fútbol, habiendo logrado también sitiales de honor y que además ha sido reconocido por la población de Catavi, de Yayagua, del siglo XX. Y finalmente, decir su estadía en Cochabamba, que al inicio probablemente no ha sido muy fácil, pero que después ha logrado insertarse en el magisterio trabajando en Punata. Me decían también que ha estado en Tiraquia, en Crisa, y ya luego en unidades educativas acá en la ciudad de Cochabamba, como el Colegio Federico Foedel, el Colegio San Francisco de Asís, donde ha desarrollado su vocación docente. Lindo también ha sido recordar esa diversidad de juegos infantiles en su época. Las cachinas, los trompos, los chuis, el fútbol de pelota de trapo, el tunku, el pucuchu, los carritos de lata, el aro, la rueda, la zaratauca,
En fin, juegos que ahora lamentablemente ya no existen, se han perdido. Vivimos pues una otra época. La época nuestra, diríamos, que ha sido también en su tiempo muy apreciada y muy valorada por todos nosotros. Profesor Román, gracias por haber compartido esta su semblanza de vida en Memorias que Perduran. Ha sido grato conversar con usted. Hasta pronto. Gracias, Costo. Hasta pronto.